Muy buen día tengan todos ustedes, queridos fieles, queridos hermanos en Cristo, querida comunidad parroquial Señor de Bugambilias, querido rebañito digital. Hoy, en este día 1 de mayo, fruto de la providencia divina, nos ha permitido terminar un mes más. Y fruto de esa misma providencia de Dios, nos concede el iniciar este nuevo mes, mes de mayo. Y en esta misma providencia de Dios, nos concede también dentro de la liturgia celebrar a San José Obrero. Por eso les invito a aperturar nuestra mente, nuestro corazón, para leer el Evangelio de este día y a la luz de la palabra de Dios poder entender en esta liturgia esta fiesta de San José Obrero. Por eso les invito a poner mucha atención en la proclamación de la palabra del Evangelio de San Mateo, capítulo 13, del 54 al 58. En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y preguntaban: ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Que no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros ahí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? Estimados hermanos, les invito a remitirnos, pudiéndolo decir así, a la raíz, al origen, al principio, al génesis de esta fiesta de San José Obrero. ¿Cuál es el origen? El origen parte desde el 1 de mayo de 1955, cuando el Papa Pío XII introdujo en la liturgia esta fiesta. Posteriormente, Pío IX va a nombrar a San José como patrono universal de la Iglesia. Y a 150 años, como aniversario, nuestro Papa Francisco ha dedicado este año, desde el 8 de diciembre pasado, 2020, este año dedicado al Señor San José. Y para ello nos ha regalado una carta apostólica que lleva el nombre de Patris Corde, que significa con corazón de padre, que nos invita a entender, a acercarnos a la figura del Señor San José por lo que significa y nos representa a todos como iglesia, como familia en la fe. Ese fiel custodio que resguardó, cuidó los grandes tesoros del Padre, la misma Virgen Madre de Dios y al mismo Hijo de Dios, como Padre nutricio, como Padre que cuidó, resguardó y ayudó a crecer al mismo Hijo de Dios. Por eso el Evangelio lo resalta. ¿No es este el hijo del carpintero? El hijo de José. Es decir, por eso el Papa en esta carta apostólica nos invita a ver algunos rasgos del Señor San José. Y uno de ellos que él menciona va acorde con esta fiesta que hoy celebramos. San José Obrero, el Padre trabajador. Por eso el mismo Papa Francisco, en esta carta apostólica, fíjense lo que señala él. Dice: el trabajo se convierte en participación en la obra misma de la salvación. En la obra misma de la salvación. Es para que el hombre ponga
en ejercicio, en práctica las potencialidades y cualidades. El trabajo se convierte en ocasión de realización no solo para uno mismo, sino sobre todo para ese núcleo original de la sociedad que es la familia. La persona que trabaja, cualquiera sea que sea su tarea, colabora con Dios mismo. Se convierte, fíjense lo que dice el Papa, un poco en creador del mundo que nos rodea. Es decir, la obra de San José nos recuerda que el mismo Dios hecho hombre no desdeñó el trabajo. Ante estas palabras que nos ofrece el Papa, reconociendo en el Señor San José como ese Padre trabajador, San José obrero, nos queda muy en claro que si alguien obró conforme a esa obra de salvación en favor de los hombres después de la Virgen María, es el Señor San José. Por eso, de ahí la fiesta. San José obrero es porque San José, repito e insisto puntualmente, después de la Virgen María que le dijo sí a los planes de Dios, es el Señor San José que le dice sí a esa obra de salvación. Por eso de ahí del nombre de San José obrero. Fue el hombre que se ajustó a la obra de salvación de los hombres, custodiando, protegiendo, ayudando al mismo Hijo de Dios en su humanidad. Por eso, de ahí de San José obrero. Pero también podemos entresacar dos características propias de ese hombre trabajador. Un hombre que contribuyó a esa obra de salvación. ¿Por qué? Porque fue un hombre obediente, que supo escuchar a Dios, que supo escuchar su palabra y responder generosamente con un sí a esa obra, a esos planes de salvación. Un hombre, segundo, del silencio. Un hombre del silencio. ¿Por qué lo resalto? Porque en ninguna parte de la Sagrada Escritura usted y yo vamos a encontrar una sola palabra del Señor San José proferida. No dijo nada, pero hizo, obró con su vida generosamente. Nunca va a encontrar una palabra del Señor San José. Por eso, supo escuchar y ser obediente a los planes de Dios, a obrar y cooperar en esa obra de salvación, gracias a ese silencio que le caracteriza, el hombre del silencio. Un silencio fecundo, un silencio fértil, que al escuchar y obedecer la palabra también la supo poner por obra generosamente, cuidando y resguardando la Sagrada Familia de Nazaret. Por eso, a la luz de la palabra de Dios, de esta fiesta de San José Obrero, en este año dedicado al Señor San José, pidámosle a ese Padre trabajador, a San José Obrero, que siga cuidando nuestras familias como resguardó y cuidó esos tesoros del Padre, la Madre, el Hijo, que también cuide a nuestras familias. Pidámosle por su intercesión que nos ayude con Él y como Él a saber escuchar la palabra para ser obedientes y sobre todo para hacer silencio. Un silencio que nos ayude a escuchar esa palabra y ponerla en obra, para saber que también nosotros podemos y debemos colaborar en esa obra de salvación. Colaboremos también de una manera muy práctica en esta fiesta, haciendo una obra de misericordia, espiritual o material. Honremos al Señor San José obrando de esta manera. Reciban la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sobre ustedes y sus familias. Y sigamos orando por nuestros enfermos, todos, especialmente de nuestra comunidad parroquial. Que así sea.